Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos. Les doy la bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la oración. Y para poder estudiar sobre este tema, vamos a leer el Evangelio de Lucas, el capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. En esta parte de la escritura, nosotros podemos encontrar la oración modelo. Esta enseñanza que el Señor Jesús le dio a los discípulos cuando los discípulos tenían la necesidad de aprender a orar. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, el capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oren digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En esta enseñanza nosotros podemos encontrar por lo menos 6 puntos, 6 principios que nosotros debemos incluir siempre en nuestro tiempo de oración. Vamos a ir estudiando en estos videos punto por punto, y el día de hoy vamos a estudiar el primer punto. Pero vamos a leer primero el versículo 1. Vamos a analizarlo un poco. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Tal vez este discípulo había visto orar a los fariseos, a los saduceos, pero cuando vio al Señor Jesús y vio la forma en la que el Señor Jesús oraba, se sorprendió, se maravilló. Entonces, lo que el discípulo le estaba diciendo al Señor era: Señor, enséñame a orar como tú oras. Yo quiero orar como tú oras, porque la forma en la que tú oras es una forma preciosa, maravillosa, y yo quiero aprender a orar de esa forma. Y ahora vamos al versículo número 2. Y les dijo Jesús: cuando oren digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Así es como el Señor comienza su modelo de oración. Revelándonos, Jesús comienza revelándonos a Dios como el Padre. Nosotros vemos en la Biblia que Dios a lo largo de la historia se ha ido revelando a la humanidad. Primero, por ejemplo, se le reveló a Abraham como el Todopoderoso, después se le reveló a Moisés como el Yo Soy, y ahora el Señor Jesús viene a la tierra a revelarnos a Dios como un Padre, como un Padre. ¿Sí? Y es algo maravilloso, es algo muy hermoso. ¿Por qué? Porque en el tiempo del Señor Jesús nadie se atrevía a dirigirse a Dios como Padre. ¿Sí? Era un título muy sagrado, era un título muy íntimo que ninguno de los judíos en aquel tiempo se atrevían a decirle a Dios Padre, a dirigirse a Dios como Padre. Pero el Señor Jesús nos enseña que Dios, siendo el creador de los cielos y la tierra, siendo el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Juez del universo, es nuestro Padre amoroso, y así es como debemos dirigirnos a Él, con confianza. El primer punto que nosotros podemos ver en esta oración modelo es orar a Dios con confianza. Por eso en Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice: acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Nosotros que tenemos hijos, que somos padres, conocemos el amor de un padre, sentimos el amor de un padre. Nosotros estamos dispuestos a darlo todo por nuestros hijos, y mientras esté en nuestras manos, vamos a hacer todo lo que podamos para que ellos sean felices, porque amamos a nuestros hijos. Ahora, el amor de nuestro Dios es el amor de un padre. El cuidado de nuestro Dios es el cuidado de un padre. La protección de nuestro Dios es la protección de un Padre. Jesús nos vino a revelar a Dios como el Padre. Si hemos cometido un error, debemos pedirle perdón. Si tenemos alguna necesidad, debemos ponerla en sus manos. Si tenemos alguna preocupación, debemos ponerla delante de Él, porque Él está para ayudarnos, para fortalecernos, para bendecirnos, para perdonarnos. Podemos ver la historia del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresó a su casa, él regresó avergonzado porque había cometido un error, se había malgastado toda su herencia, había bebido perdidamente. Y cuando él llegó a los brazos de su padre lo abrazó, lo besó, lo vistió y hizo una fiesta. Ahora, el amor de Dios es mucho mayor
al amor que nosotros le tenemos a nuestros hijos. Nosotros amamos a nuestros hijos mucho, mucho, pero nuestro Padre que está en el cielo nos ama más. ¿Por qué? Porque Él es santo. Nosotros somos malos. Dice la Biblia que todos somos pecadores. Cuando el joven rico se acercó al Señor Jesús y le dijo, Maestro bueno, el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Pero nosotros, como seres humanos, somos malos. Ahora, si nosotros que somos malos, tratamos a nuestros hijos con amor, con bondad, con cariño, imagínense el gran amor con el que Dios nos trata. Imagínense la ternura, la misericordia, la bondad que Dios tiene para con nosotros. El Señor Jesús lo dice de esta manera en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 11. Voy a leer la traducción del lenguaje actual. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. Ahora, esto nos da muchísima confianza. Debemos acercarnos a Dios no de una manera muy solemne o formal. Tal vez los fariseos en aquel tiempo se acercaban a Dios de una manera muy solemne o muy formal, pero Dios no quiere que nos acerquemos a Él de esa forma, sino que nos acerquemos a Él con amor, con cariño, con confianza, porque Dios no quiere formalidades, Él quiere confianza. Este es el primer principio que el Señor Jesús nos da en el Padre Nuestro o la oración modelo. En los siguientes videos vamos a ir analizando los otros puntos que encontramos en esta enseñanza para que podamos aprender a orar de manera correcta. Gracias por haberme acompañado en este video y que el Señor les bendiga.